Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Zapata, soy una de las investigadoras de este proyecto, Las violencias de género, percepciones de las educadoras jóvenes rurales de Anorí, Antioquia. La otra compañera es Valentina Villalba, nuestra docente y precursora de este proyecto es la señorita Heidi Smith Pulido Barón. Nuestro contenido principal se va a formar del problema, el marco teórico, la justificación y la metodología. Comenzando con el problema, el principal problema que le vemos como tal a esta investigación es que hay mucha falta de investigación en las percepciones de las educadoras, siendo las educadoras las mediadoras con los administrativos, los padres de familia y también con los estudiantes, es un pilar importante en la sociedad y también en toda la mediación de nuestro problema de las violencias de género. Esto, el problema de la violencia de género también parte de las consecuencias de nivel psicológico y físico, además del resto de violencias como tal que se afirman pues, en la violencia de género. Esto lo vamos a ver después, ya que nuestros referentes teóricos y también pues todas las personas que han investigado acerca de la violencia de género han llegado al mismo hecho de que hay afectaciones en la salud pública, porque no solamente va a dañar como tal a la persona, al individuo, sino que también va a dañar su entorno, cómo se relaciona con las otras personas o cómo vive su día a día. Entonces, primordialmente en Anorí tenemos el conflicto armado colombiano, que también es una de las violencias institucionales, de lo cual nosotros queremos triangular esta problemática de la violencia institucional con la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Vamos a tener en cuenta la orientación sexual, sin embargo no nos vamos a centrar allí, sino más que todo en la mujer con miradas feministas. Este problema del conflicto armado junto con las violencias de género, Castrillón y Cristian y Cristancho del 2016 manifiesta que las mujeres en general y específicamente aquellas víctimas del conflicto ven obstaculizados sus derechos debido a las condiciones estructurales de desigualdad en la página 80. Esto también es un problema público, ya que al ser de la violación de los derechos humanos, porque es una violación a los derechos humanos, también está subjetivo al daño personal. Sin embargo, como les digo anteriormente, esto también afecta al entorno en donde esto se genera. Esto se genera primordialmente también por los mitos y las creencias que hay sobre el género de masculino y femenino, que también da paso a la normalización de las diversas formas de violencia, ya que en la familia también se halla pues esta condición. Uno de los datos más específicos que pudimos encontrar en la investigación fue de la comisaría de Anorí. En el 2024 hay 69 casos de violencia contra la mujer entre los 18 y 27 años de edad. De estos, el 21.39% corresponde a violencia física y el 78.61% a la violencia psicológica. En su mayoría ejercida en ese entonces, antes de la denuncia por las parejas, pero después de la denuncia por las parejas. Por otro lado, el Hospital de San Juan de Dios de Anorí reporta en el mismo periodo 8 casos de violencia contra la mujer en el mismo rango de edad, 18 a 27, y 5 de las cuales son de violencia física, en su mayoría impartidas por el padre. Aquí es donde nos vamos a dar como la triangulación de la violencia institucional con la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Continuando con el marco teórico, tenemos, primeramente los voy a llevar al contexto en donde vamos a estar ubicados, que es Anorí. Este municipio de Antioquia está muy plasmado por el conflicto armado colombiano, aunque ya se hace como tal
acuerdos de paz, aún siguen habiendo muchos grupos fuera o al margen de la ley que aún siguen ejerciendo su poder ilegalmente. De hecho, toman la economía de los cultivos ilícitos que están en esta zona, porque es una zona rural donde hay mucha tierra. Entonces aprovechan esa tierra para poder hacer los cultivos ilegales de coca y aparte de eso también hay minería legal e ilegal por parte pues como del gobierno, y aquí también se puede ver un poco el abandono del Estado. En el contexto legal nos vamos a centrar primordialmente en la mujer, vamos a tener en cuenta la orientación sexual que nos da, por ejemplo, la definición de violencia de género de Profamilia en su portal web, que nos afirma que esta violencia de género son actos que ejercen en contra de las mujeres o que también está en razón de su preferencia sexual. Sin embargo, nos vamos a centrar en teorías feministas. Vamos a ver la ley 294 de 1996, que afirma pues como tal, establece pues medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar, que también nos da la triangulación. También tenemos en la década de 1981 que se crea el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, y la ley 1715 del 2015, que son las garantías de derechos de población en situación de vulnerabilidad, y se implementan rutas también de atención prestadoras de servicio de salud para estas personas, para población vulnerable como tal, y la mujer entra también en este caso. En la que nos vamos a centrar primordialmente es en la ley 1257 del 2008, que es la que nos afirma nos da una definición clara sobre los tipos de violencia hacia la mujer. Esta ley es únicamente para la mujer, por eso intrínsecamente ya está el género, por decirlo así, vulnerable en esta ley, que serían las mujeres. Nos da un indicio de la violencia física, que es cualquier acción que cause sufrimiento físico, como golpes, empujones, quemaduras, o utilización también de armas. Tenemos la violencia psicológica, que son acciones destinadas a degradar o controlar a la persona, como amenazas, humillaciones, etc. También tenemos la violencia sexual, que es cualquier acto sexual no consentido, como violación, acoso sexual, etc. La violencia económica, que limita o impide el acceso de la mujer a recursos económicos, como el control de ingresos, la negación de alimentos, la destrucción de pertenencias. Y tenemos por último la violencia patrimonial, que son las acciones que dañan, destruyen o deterioran bienes de propiedad de la mujer. Todas estas violencias se estipularon también en pro de la mujer. Tenemos los antecedentes teóricos, tenemos a Lizarazo Castro y Mode, junto con Reyes, del 2023. En su investigación, esta es la más importante, su investigación de datos empíricos sobre las violencias de género, es una investigación de acción participativa en comunidades locales de Haití, Honduras y Nicaragua. Esta investigación nos abre una amplia gama de violencias, desde el acoso sexual hasta la violencia psicológica y física, las cuales están profundamente arraigadas en los contextos socioculturales y las desigualdades de género, que aquí nos volvemos a hacer la triangulación sobre la violencia intrafamiliar, que viene desde esos arraigos y desde esas creencias, esos imaginarios colectivos, los cuales empiezan desde la familia,
desde sus criadores, los niños empiezan a tomar sus creencias, sus actitudes, su lenguaje para formarse como un adulto. Entonces, desde allí también se va provocando ya esta persona llega a la sociedad y llega con unos presupuestos. Sin embargo, la sociedad misma también es la que se encarga de valorizar estas ideas. Entonces, allí también la normalización. Eh, Dicho esto, tenemos reportes de la alcaldía del 2024, primordialmente hablándonos sobre la población que está en esta zona de Anorí, que la mayoría con un 54.1% es población homosexual. Vamos a tener, como digo antes, esto muy presente porque también nos interesa, sin embargo nos vamos a centrar en la mujer, pero lo vamos a tener presente como antecedente. Por último, tenemos a Nori en el 2020, otro comunicado, otra información de la alcaldía de Anorí del 2020, donde nos dice que estas personas de la comunidad LGTBIQ son degradadas históricamente, no solamente de este año, sino anteriormente también son muy discriminadas y más que todo por el conflicto armado colombiano, que también es algo que se genera pues la discriminación y la desigualdad de estas personas. Eh, en nuestro referente teórico, el principal, vamos a darle la prioridad a Lemus Rosas y Fuentes González, con una de sus investigaciones más recientes sobre mitos y creencias acerca de la violencia contra la mujer rural del municipio de Antioquia, Boyacá. Este es un poco más acercado, nosotros quisimos hacer algo de lo general, como de la globalidad, que es Haití, Honduras, Nicaragua, que también son zonas rurales globalizadas, a algo más específico, que es Colombia, que es Boyacá, que es Anorí como tal, y lo quisimos traer acá. Leemos habla de tres categorías. La primera es legitimando la violencia, que es primordialmente como en esta investigación las mujeres normalizan este tipo de acciones violentas, por ejemplo, para corregir algún acto que sea rebelde, pues porque así le dicen específicamente. La investigación dice que es normal que el papá le pegue porque necesita pues como corregirlo, entonces también en sus parejas ven este tipo de cosas y bueno, ya la normaliza. Esta es la cuestión. Viviendo el maltrato, también habla pues como de estas mujeres que han vivido el maltrato como tal, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, qué tipo de maltrato, porque no solamente es la violencia de género como tal hacia la mujer, sino que también en esta violencia de género hay más violencias que se ejercen física, psicológica, sexual, económica y patrimonialmente. Este, hay otra categoría, la tercera, que es el papel de la familia, que el papel de la familia es, bueno, en esta no la vamos a tomar mucho porque habla pues como tal que la red de apoyo de estas mujeres es la familia, pero no lo vamos a tomar por esa parte, sino que esta categoría la vamos a juntar el, con Guzmán, Campos y Ortega del 2020, los cuales hablan de unos imaginarios colectivos construidos en el seno de la familia. Este papel de la familia vamos a hacer esta categoría más que todo por el lado de que vamos a tener estos imaginarios viéndose como algo que la persona va creando a partir del tiempo que va pues, socializando y relacionándose con los de su entorno, que primordialmente su entorno es su entorno familiar. Entonces, el papel de la familia primordialmente no lo vamos a tomar con el referente de Lemus, sino con el referente de Guzmán, Campos y Ortega, para que ya sí nos dé una centralidad de este trabajo y sí podamos como tal triangular la información.
Hola, mi nombre es Valentina Villalba, como ya mencionó mi compañera Andrea. Yo les voy a hablar un poco acerca de la justificación del tema que venimos hablando, y es que este tema de violencia de género ha sido un problema constante y permanente a través de la historia de nuestro país, Colombia, eh, siendo una de las principales causas de violación a los derechos humanos. Hay muchas instituciones, organizaciones, entidades que protegen a la mujer, que han venido actuando en pro de erradicar esta problemática desde diferentes enfoques, como lo político, lo legal, lo social. em, pero aún así se siguen presentando muchos casos em, que mantienen disparado un poco alto ese índice de problemática de violencia de género a la mujer. Digo, esta situación resalta la necesidad de, de buscar una teoría con un enfoque de género feminista, necesidad de un enfoque feminista que no solo integre el tema estadístico, sino que también tenga un poco más de esa realidad de, de las experiencias, de las vivencias de esas mujeres del área rural, quienes tienen que vivir de una forma cotidiana, eh, constante o rutinaria el tema de esta violencia. Em, por ejemplo, en este caso, nos enfocamos en la población de las mujeres del municipio de Noriega, Antioquia, donde la violencia de género eh, tiene, tiene una visión un poco más em, particular, porque no solamente reciben, eh, reciben discriminación por ser mujer, sino también por su condición sociodemográfica, o sea, por su ubicación, que viven en una zona rural, eh, donde este tema sigue siendo constante, pero se invisibiliza porque no tiene mucha fuerza para ser defendidos. Esas luchas y esas constantes em, fuerzas que se han unido em, no son tan notorias en comparación a cómo se viene trabajando eh, desde lo urbano. Em, Tanto como para la comunidad como para el Estado. Bueno, em, en ese contexto, resulta bastante importante como tener en cuenta el tema de la interseccionalidad, como nos los describe, nos lo define eh, Shaw en, en 1998, eh, citado en el libro de Lázaro en el 2007, refiriéndose un poco más al tema de género, raza y otras categorías de diferenciaciones eh, de las personas.
en cuanto a prácticas sociales, instituciones culturales. En el caso de esta población de Anorí, em, se incrementa. Es un poco relevante el tema de la vulnerabilidad que tiene em, por esos antecedentes históricos tan marcados que han sido em, reconocidos significativamente por una violencia de conflicto armado, em, de, digamos que temas de desigualdad en cuanto al ámbito productivo y el aspecto económico, por parte de también de, del Estado, como ese acompañamiento. Em, y la agenda ciudadana nos menciona un dato importante. em, el 24-24 y 2027, que es las mujeres son afectadas en un portaje significativo, un 84,4%, y de que estos casos son violentos, son delitos sexuales, violencia intrafamiliar, en cuanto al tema psicológico y bastante negligencia para poder contrarrestarlos. Em, Tal vez indiferencia o normalización. En el 2023 hubo 4 asesinatos a mujeres, eh, posibles feminicidios, y así otros más que han quedado como impunes porque otras personas han tomado, otros grupos, el poder para decidir de qué forma tratar estos temas. eh, y se siente o se percibe un silencio en cuanto a la comunidad frente a estos temas, y que ha llevado como consecuencias el tema psicológico y físico, y debiendo identificarlo para saber cómo denunciarlo, ¿cierto? Para acercarnos a que esto no es normal ni está bien y que hay que hacerlo frente a esto. Este estudio le da un enfoque cualitativo, busca interpretar las experiencias vividas por un grupo de jóvenes educadoras de la institución que hacen parte de la institución educativa del municipio de Nariño. Son eh, bien interesantes estos referentes porque son personas que han vivido, se encuentran eh, rodeadas, eh, que han escuchado casos, que han tenido que presenciar sobre todo las consecuencias, y que su labor va más allá de la responsabilidad como educadoras. Una las compromete a ser parte también, no solo desde lo educativo formativo, sino desde el aspecto emocional de lo que recibe de estas comunidades que la rodean.
en este caso en el aspecto rural. Em, Esta investigación busca como que se haga visible estas situaciones de, de jóvenes, de los casos de las mujeres jóvenes rurales en cuanto a violencia de este tipo, ¿cierto? Eh, a través de conocer esas experiencias y testimonios, pues llegar a como un análisis profundo frente a esto, poder lograr un fortalecimiento de políticas públicas que ellos conocen o que nos brinda de alguna forma el Estado, las entidades, para en pro de acompañar, de sensibilizar de forma adecuada a la comunidad, eh, con un enfoque muy desde la prevención para eliminar esa violencia y también lograr un empoderamiento a esta comunidad, fomentar una cohesión comunitaria y fortalecer ese tejido social. Bueno, dentro de los objetivos de de esta investigación es comprender las percepciones sobre las violencias de género de las educadoras rurales de Anorí. Dentro de los específicos tenemos identificar los diferentes tipos de la violencia de género reconocidos por las educadoras jóvenes rurales de la institución educativa de Anorí, reconocer los significados asociados con las violencias de género en las educadoras de la institución educativa de Anorí. Y tercero, detallar los conocimientos que tienen las maestras jóvenes rurales sobre las políticas y mecanismos institucionales implementados para la prevención y atención de las violencias de género en la institución educativa Nori. Bueno, ya desde la visión, desde la metodología, se encuentra en una mirada histórica, hermenéutica, sobre las violencias de género priorizando las experiencias y vivencias cotidianas de maestras jóvenes rurales en Anorí, se adopta un enfoque cualitativo que considera la construcción social de la realidad a través de la interacción. Conocer ese sentimiento, ese impacto que tienen frente a esa realidad y esas experiencias que deben vivir o que reciben, que hacen parte como de su cotidianidad, ¿cierto? En cuanto a esta población de las maestras jóvenes. Por lo que, em, digamos, eh, hemos decidido eh, considerar la realidad debe ser estudiada y entendida desde desde las experiencias, desde la realidad, la forma en que las maestras ven este fenómeno. Em, Nos enfocamos en a los objetivos específicos como manera de preguntas, lo cual despliega ciertas categorías de análisis, como lo son la violencia económica, la violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, sexual, simbólica, patrimonial, física, eh, desde una herramienta que proponemos, que es la cartografía mapeo, eh, teniendo en cuenta la población que son maestras entre los 18 y 28 que ejerzan su labor como educadoras en la institución educativa del municipio de Nori. Eh, Se hace a través de esta herramienta que les mencionamos. Esta herramienta nos va a permitir conocer de manera gráfica, eh,
algunos procesos relacionados con el tema interpersonal y social, digamos que con una visión un poco más amplia acerca de este tema de la violencia de género, construir conocimiento con ellas, eh, desde recordar, desde evocar recuerdos, eh, esos acontecimientos significativos en cuanto a la temática. Las, la observación simple participante, em, en cuanto al objetivo 2, ¿cómo reconocen las educadoras de la institución educativa de Anori los siguientes los significados asociados a la violencia con la violencia de género? Entonces, em, se sigue presentando em, categorías como violencia, abuso. Se propone la entrevista no estructurada como una herramienta que permite explorar o ir más allá en cuanto a las experiencias, no sesgar como esa obtención de información de la perspectiva de las personas que vamos a entrevistar y tener como un bagaje un poco más amplio acerca de la información que se busca obtener de la problemática en cuanto a violencia de género. Eh, el objetivo 3, ¿por qué detallar los conocimientos de las maestras jóvenes rurales sobre las políticas mecanismos institucionales para la prevención y atención a la violencia de género, donde se ven categorías como mecanismos institucionales, políticas, eh, eh, adicional a tener la información o obtener información a través de las maestras jóvenes rurales que ya mencioné, también pueden haber otras personas involucradas, otros sujetos como los que hacen parte como de un comité educativo o de ese entorno educativo, como los coordinadores, como personas que se ven impactadas por ese tema. Y aquí sugerimos la técnica de área de campo, lo cual nos va a permitir eh, en esta investigación registrar un poco más detallada el tema de la reflexión, de la información que obtenemos en un tiempo real. Al momento de documentar el contexto, como lo que sucede, lo que nos conectan, la información relevante, esto se convierte como una fuente para análisis posterior a la recolección. Eh, y, eh, y también tener como, como conocimiento, construir el conocimiento de lo que se busca frente a esta problemática. Gracias.